Soy Daniela. Tenía 37 años. Me dedicaba a la ingeniería civil. Era un martes de mayo. De esos días templados que huelen a promesa de verano en Medellín. Había terminado temprano un proyecto en la constructora donde trabajaba. Quería sorprender a mi madre, Elena, con flores frescas. Un ramo grande de jacarandas moradas, su favorito. Quería celebrar el pregrado de mi hermano menor, Carlos. Él terminaba la carrera de medicina en la universidad. Solo faltaban unas semanas para su ceremonia de graduación de honor. Todo era alegría en la familia. O eso creía yo. Llegué a la casa de mis padres. Una casa amplia, con jardín, donde había crecido. La puerta principal estaba apenas entreabierta. Algo ya me pareció extraño. Mi madre era muy cuidadosa, siempre todo cerrado con llave. Entré sin hacer ruido. La puerta giró lentamente. El silencio me recibió. No era el silencio habitual de una casa vacía. Era un silencio denso. Un silencio que se sentía cargado, como si alguien hubiese contenido la respiración justo antes de que yo llegara. Al fondo, desde el salón, escuché voces. Eran muy bajas, demasiado bajas para una conversación normal de la tarde. Luego, desde la cocina, escuché un susurro. Claro, pero urgente. Era la voz de mi tía Clara. Escóndete, rápido. Esa frase me paralizó. ¿Esconderme yo? ¿De qué? ¿Por qué mi tía me decía eso? No tuve tiempo de pensar, solo la reacción instintiva de protección. Miré a mi alrededor, buscando un lugar. El pequeño armario del pasillo estaba abierto. Era estrecho. Ahí se guardaban los abrigos de invierno y algunas cajas viejas. Me metí. Cerré la puerta despacio, apenas dejando una rendija mínima. Mi corazón empezó a golpear. Fuerte, muy fuerte. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. El armario olía a naftalina rancia, también a madera de cedro antiguo, a tela empolvada, a recuerdos guardados por años en la oscuridad. Mi vestido de lino se arrugaba contra las cajas de cartón. Podía sentir el frío de la madera en mi espalda. Los abrigos que colgaban, pesados y olvidados, me rozaban la cara. Un pequeño rayo de sol se colaba por la rendija de la puerta. Iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire quieto. Escuchaba mi propia respiración. Era agitada. Parecía un fuelle viejo bombeando aire. El latido de mi corazón sonaba ahora como el golpe seco de un tambor de guerra, resonando en mis oídos. Desde mi escondite, a través de la estrecha abertura, veía un trozo del salón. Era la parte donde estaba la mesa de centro. Los muebles de caoba brillaban con la luz de la tarde, un lustre impecable. Como mi madre los mantenía, siempre. Oí el arrastrar de unas sillas. Parecía que dos personas se sentaban con lentitud. El cojín del sofá suspiró, soltando el aire contenido. Luego, otra vez el silencio. Un silencio todavía más pesado, de esos que anuncian una verdad inminente. Oí pasos que se acercaban. Unos tacones finos repicaron sobre el parqué de roble. Era el paso decidido de mi madre, siempre con tacones, incluso en casa. Su voz se volvió a escuchar, ahora un poco más clara, también la de mi tía Clara. Hablaban en voz baja, un murmullo incomprensible. No lograba entender las palabras. Pero el tono era grave, muy grave. Me asomé un poco más, con el mayor cuidado posible de no hacer el más mínimo ruido. Mi madre, Elena, llevaba su vestido de seda azul, el que usaba para las reuniones importantes. Su cabello rubio ceniza estaba impecable, ni un solo mechón fuera de lugar. Su rostro, sin embargo, se veía tenso. La línea de sus labios era fina y apretada. A su lado, mi tía Clara. Llevaba un traje sastre gris perla. Parecía más pequeña de lo normal. Se la veía nerviosa. Su mano izquierda temblaba un poco. Agarraba con fuerza su cartera de cuero. Mamá puso algo sobre la mesa de centro. Sonó como un golpe seco, un peso considerable. Era una carpeta de cuero, negra, de esas que usan los abogados o los banqueros para documentos importantes. Era ancha y abultada. Estaba llena de papeles. La abrió con un gesto brusco, sin la delicadeza habitual de mi madre. Las hojas interiores se desparramaron un poco. Varias cayeron sobre la alfombra persa que cubría el suelo del salón. Mi tía se sobresaltó, pero mi madre solo la miró. Sus ojos eran fríos. No había ni rastro de la calidez que yo conocía. No vi la sonrisa que imaginaba mientras traía las jacarandás. Solo una expresión dura, una que nunca le había visto. Una máscara de acero.
Se inclinó sobre los documentos. Su perfil era serio. Parecía una estatua de mármol. Mi tía Clara, con las manos que seguían temblándole, recogió las hojas caídas. Las puso de nuevo en la carpeta. Los susurros continuaron. Un torbellino de palabras sin sentido para mí. Solo escuchaba fragmentos. Nombres, fechas, cifras. Cada sonido era como un puñal diminuto que se clavaba en mi pecho. Me sentía una intrusa en mi propia casa. En la casa donde había crecido. Donde había imaginado tantas celebraciones felices. Ahora solo había esta extraña tensión. Este secreto que respiraba a mi alrededor. Mi garganta se secó. Sentía un sudor frío en la frente. Quería salir. Quería gritar. Quería que todo se detuviera. Pero no podía. Tenía que quedarme. Tenía que escuchar. Cada minuto que pasaba, el aire dentro del armario parecía volverse más pesado. Más denso. Como si la verdad que se estaba revelando absorbiera todo el oxígeno. Mi mente giraba. Intentaba unir los fragmentos de voz. Quería entender. Sabía que nada volvería a ser igual. La sombra de la graduación de Carlos se alargaba de pronto. Se volvía oscura. Elena estaba de pie, con los tacones que golpeaban el parquet con un ritmo mecánico. Sus manos, todavía cubiertas de las manos de la tía Clara, se movían como si dibujara líneas invisibles en el aire. La carpeta negra, aún abierta sobre la mesa, mostraba páginas con sellos y firmas que parecían no pertenecer a la realidad. Yo, Daniela, observaba cada detalle sin mover un dedo. Mi ingeniero interior intentaba descifrar la lógica de los números que se escondían en la hoja. El papel crepitaba bajo la luz tenue del salón, y el silencio que las palabras de la tía Clara rompían era un eco que resonaba en mis oídos. La madre, Elena, no hablaba. Sus ojos, siempre tan cálidos, ahora estaban fijos en la carpeta. Un suspiro profundo salió de sus labios, como si cada palabra que estaba a punto de leer fuera un peso que la arrastraba hacia el abismo. Mi hermano Carlos estaba en la cocina, con la mirada perdida en la pantalla del móvil, mientras el olor del café recién hecho se mezclaba con la fragancia del pan recién horneado que la abuela solía preparar. Él estaba tan lejos que no sabía que el aire a su alrededor se estaba volviendo cada vez más denso. Yo me quedé allí, en silencio, con el corazón latiendo a ritmo de tambor. Cada latido era un recordatorio de la verdad que me estaba revelando. Me preguntaba si era posible que mi propia familia me hubiera engañado de esa forma. Mi ingeniera interior, que había estudiado procesos y sistemas, intentó encontrar una explicación lógica. No encontraba una. No había ningún patrón que pudiera seguir. La carpeta era una pista, pero era una pista que me hacía sentir que había perdido algo que no podía recuperar. Un día, cuando todavía era niña, mi madre me llevaba a la tienda de ropa y me mostraba cómo elegir una blusa adecuada. Me enseñó a fijar la etiqueta del precio y a comprobar la calidad del material. Esa lección de atención al detalle se había quedado conmigo. Cuando, años después, mi hermano Carlos empezó a comprar exámenes en línea, yo lo había visto, pero lo había ignorado. El hecho de que él hubiera estado haciendo eso era una señal, pero yo me convencí de que no era tan importante. Mi ingeniera interior, que había aprendido a valorar la precisión, se había convertido en la voz de la lógica, pero también en la voz de la complacencia. La primera señal llegó cuando el teléfono de mi madre se cayó a la mesa con un golpe seco. La llamada se cortó antes de que ella pudiera contestar. Cuando volví a la mesa, la carpeta negra estaba abierta, pero la llamada que había intentado hacer no aparecía en el historial. Mi ingeniero interior intentó descifrar el motivo. No había ninguna explicación lógica. Entonces, un día, recibí una carta del banco, redirigida a otra dirección. Mi madre había sido llamada para confirmar una transferencia de fondos. No había ninguna firma en la carta. La carta fue enviada a la dirección de mi hermano Carlos, y él la había recibido sin saber nada de eso. Yo recordé la primera vez que había notado algo extraño. Yo tenía 9 años cuando mi madre me dijo que la familia era un termostato, que si estaba tibia, todos respirábamos. La metáfora se había vuelto una guía para mí, una forma de ver las relaciones familiares. Cuando mi madre estaba tibia, yo era una niña feliz. Cuando la tibia se volvía fría, yo era una niña triste. Cuando la tibia se volvía caliente, yo era una niña orgullosa. Pero esa vez, la tibia se había vuelto fría sin razón aparente. Yo intenté explicar a mi madre que algo estaba mal, pero ella me miró con ojos fríos y me dijo que no había nada que preocuparse.
Me dije a mí misma que no estaba equivocada. La señal, la carta, la llamada, el documento, todo se había convertido en un rompecabezas que yo no podía resolver. Y esa es la parte que todavía no me perdono. Mi hermano Carlos, al igual que mi madre, era una figura de autoridad. Él estaba en la cocina, con las manos en el aire, como si estuviera haciendo un gesto de defensa. Mi ingeniero interior intentó descifrar la lógica detrás de su comportamiento. No encontraba ninguna razón que justificara sus acciones. Me preguntaba si había algo que yo no estaba viendo, si había un motivo que yo no podía comprender. Yo, Daniela, una ingeniera, había estudiado procesos y sistemas. Había aprendido a trabajar con datos y a seguir procedimientos rigurosos. Cuando mi madre me mostró la carpeta negra, mi mente intentó buscar patrones y conexiones. No encontró ninguna. No había una explicación lógica. Entonces, mi ingeniera interior se quedó en el silencio. El silencio era una fuerza que me hacía sentir que estaba siendo juzgada. Me preguntaba si mi hermano y mi madre me estaban juzgando. Me preguntaba si la verdad era más importante que la familia. Me preguntaba si había una forma de resolver esto sin romper la familia. Yo escuché el ruido de los tacones de Elena sobre el parquet. El sonido era una metáfora de la presión que estaba sintiendo. Me preguntaba si el ruido de sus tacones era un recordatorio de que ella estaba allí. Me preguntaba si el ruido de sus tacones era un recordatorio de que ella estaba allí. Yo escuché la respiración de mi madre, lenta y profunda. Me preguntaba si la respiración de mi madre era un recordatorio de que ella estaba allí. Me preguntaba si la respiración de mi madre era una señal de que ella estaba allí. Yo escuché el suspiro de los cojines del sofá. El suspiro era un sonido que me recordaba la fragilidad de la familia. Me preguntaba si el suspiro de los cojines era una señal de que ella estaba allí. Yo escuché mi propio corazón. El latido era una señal de que estaba vivo. Me preguntaba si el latido de mi corazón era una señal de que estaba allí. Yo escuché la voz de mi madre. Ella me dijo que no había nada que preocuparse. Yo escuché su voz y me pregunté si había algo que no estaba viendo. Yo escuché la voz de mi hermano. Él estaba en silencio, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me pregunté si había una forma de resolver esto sin romper la familia. Yo escuché el sonido de la puerta cerrándose. La puerta se cerró con un golpe seco. Me pregunté si la puerta era un símbolo de la familia. Yo escuché el ruido de la lluvia sobre el techo. El ruido de la lluvia era una señal de que estaba allí. Me pregunté si el ruido de la lluvia era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la música. La música era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la música era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los pasos. Los pasos eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los pasos eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la voz de mi madre. La voz de mi madre era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la voz de mi madre era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los tacones de Elena. Los tacones eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los tacones eran una señal de que estaba allí. Yo escuché la respiración de mi madre. La respiración era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la respiración de mi madre era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la puerta de la cocina. La puerta se cerró con un golpe seco. Me pregunté si la puerta de la cocina era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la ventana. La ventana estaba abierta. Me pregunté si la ventana era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los ruidos de la calle. Los ruidos eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los ruidos eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la música de fondo. La música era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la música de fondo era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de las palabras de mi madre. Las palabras eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si las palabras de mi madre eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la respiración de mi hermano. La respiración era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la respiración de mi hermano era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la puerta de la oficina de la notaría. La puerta se cerró con un golpe seco. Me pregunté si la puerta de la oficina de la notaría era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la lluvia que caía sobre la ventana de la notaría. El sonido era una señal de que estaba allí. Me pregunté si el sonido de la lluvia era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la voz de la abogada. La voz de la abogada era una señal de que estaba allí.
Me pregunté si la voz de la abogada era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la respiración de la abogada. La respiración era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la respiración de la abogada era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los pasos de la abogada. Los pasos eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los pasos de la abogada eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la voz de la abogada. La voz era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la voz de la abogada era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los pasos de la abogada. Los pasos eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los pasos de la abogada eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los tacones de la abogada. Los tacones eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los tacones de la abogada eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la voz de mi madre. La voz era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la voz de mi madre era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de los ruidos de la calle. Los ruidos eran una señal de que estaba allí. Me pregunté si los ruidos eran una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la respiración de mi madre. La respiración era una señal de que estaba allí. Me pregunté si la respiración de mi madre era una señal de que estaba allí. Yo escuché el sonido de la música de la sala de espera. La música era una señal de que algo no encajaba. El silencio se quebró con el crujido de la tapa de la carpeta. La carpeta era de color azul oscuro, con un logotipo en relieve que no reconocía. Dentro, los papeles se sentían fríos y secos, como si hubieran esperado años para ser abiertos. Los documentos eran un poder notarial amplio, firmado con una tinta que todavía brillaba. El poder otorgaba a la madre el derecho de manejar todo el patrimonio de la casa familiar. Yo, como ingeniera, revisé cada línea con la misma precisión que uso cuando construyo planos. El sello de la notaría era sólido, sin imperfecciones. A mi lado, el padre, Luis, observaba con ojos que no temblaban. Sus manos, firmes, sostenían el bolígrafo. Cuando la madre abrió la carpeta, el olor del papel recién impreso se mezcló con el perfume de la habitación. El aire estaba cargado de una fragancia levemente amaderada. Luis, con una máscara amable, habló con voz suave. «Todo está en orden», dijo, sin levantar la vista. La madre, Ana, se acercó y tomó la carpeta. Sus dedos se deslizaron por las páginas, sintiendo la textura rugosa del papel. «¿Qué hay aquí?», preguntó, sin levantar la voz. Ana deslizó su dedo sobre el encabezado. «Poder notarial». El tono de su voz era casual, como si fuera un detalle cotidiano. «De todos modos, para Navidad ya no se acordará de nada», murmuró. Sus palabras se propagaron como una corriente que arrastraba la luz. Yo sentí el peso de la verdad en mi pecho. El poder no solo otorgaba derechos, sino también obligaciones. El documento también detallaba la venta de la casa. La dirección estaba escrita en una fuente que recordaba a la de la firma de la abogada. La venta estaba condicionada a la entrega de una residencia que había pertenecido a la familia. Los números estaban impresos en letras, no en cifras. Yo, al leer, vi que la cantidad era enorme, más de 1 millón de euros. El padre, Luis, mantuvo el silencio. Sus ojos se fijaron en la hoja como si buscara algo en la oscuridad. Yo escuché el sonido de su respiración lenta. Sentó en la silla con la misma postura que siempre había tomado. El reloj marcaba la hora, pero su tiempo parecía detenido. Yo noté una nota escrita en el margen inferior. El lápiz había dejado una línea que se desvanecía. El padre, con una máscara que a veces se caía, estaba observando con precisión. Yo comprendí que Luis había estado tomando notas durante meses. Él había fingido obedecer, pero en realidad había preparado la trampa. La madre, Ana, no parecía saberlo. El poder notarial le daba la autoridad para decidir sobre la residencia. Yo, con la mente de ingeniera, calculé los pasos que Luis había planeado. El padre, Luis, había contactado a una notaría lejana para preparar la venta. Yo vi un número en la carpeta que señalaba una cuenta bancaria en otro estado. El padre, Luis, estaba tomando notas en secreto, escondidas bajo el mantel. Yo escuché el murmullo de sus dedos sobre el papel. Yo sentí la presión de las páginas que se deslizaban en la carpeta. El poder notarial era una herramienta de control. La madre, Ana, lo aceptó sin preguntar. Yo, con la calma de una ingeniera, observaba cómo el plan se deslizaba. El padre, Luis, había planificado la venta para que la familia no se diera cuenta.
La trampa estaba diseñada para que la madre creyera que estaba actuando en su propio beneficio. Yo comprendí que la víctima no estaba indefensa. El padre, Luis, había sido el arquitecto de la manipulación. El poder notarial y la venta de la casa eran solo piezas del rompecabezas. El documento también contenía una cláusula que transfería la residencia a otra persona. Yo sentí una corriente de aire frío que parecía venir del pasillo. El padre, Luis, se levantó de la silla sin mover la cabeza. Yo vi cómo su máscara amable se caía, revelando una expresión que nunca había mostrado. El padre, Luis, sonreía de una manera que parecía cruel. Yo sentí el peso del silencio que había construido. El padre, Luis, se acercó a la mesa y dejó su mano sobre la carpeta. Yo vi la luz reflejarse en su pulsera. Yo comprendí que el plan había sido diseñado para que la madre creyera que estaba ayudando. El padre, Luis, había preparado la trampa para que la familia no se diera cuenta. Yo escuché el sonido de la puerta abierta en la casa de la abogada. La puerta se cerró con un golpe seco. Yo sentí el eco de las palabras en el aire. El padre, Luis, se volvió hacia la ventana. Yo vi el reflejo de la luna en el cristal. Yo comprendí que la trampa estaba completa. El poder notarial y la venta de la casa eran el primer paso. El padre, Luis, había planeado la venta con una precisión que solo un ingeniero podía comprender. Yo sentí el corazón latir con fuerza. El padre, Luis, se inclinó sobre la carpeta. Yo sentí el olor del papel recién impreso mezclarse con el aroma del aire acondicionado. Yo comprendí que la familia estaba a punto de ser devorada por la manipulación. Yo, como ingeniera, sabía que las piezas se alineaban. El padre, Luis, había hecho una jugada que no podía ser detenida. Yo vi su mano tomar el último documento. Yo sentí el peso de la verdad en mi pecho. El padre, Luis, sonrió. Yo comprendí que el plan estaba completo. Yo, con el silencio de una ingeniera, observaba cómo la familia se acercaba a la trampa. El padre, Luis, había creado una obra maestra de engaño. Yo sentí el calor de la tensión en la sala. El padre, Luis, se preparó para el siguiente paso. Yo comprendí que la verdad estaba a punto de romperse. Yo escuché el sonido de la respiración de la madre, ligera, como una brisa. Yo sentí el peso de la realidad. El padre, Luis, estaba listo para el momento final. Yo comprendí que la familia se estaba acercando a una revelación que cambiaría todo. Yo sentí el eco de sus palabras en la habitación. El padre, Luis, sonreía con una ironía que solo un manipulador puede poseer. Yo comprendí que la trampa estaba lista. Yo sentí la respiración de la familia, temblorosa. El padre, Luis, se volvió a la mesa. Yo vi las notas que había escrito en secreto. Yo sentí el peso de las palabras que habían sido planificadas. El padre, Luis, estaba en el centro de la conspiración. Yo comprendí que la familia no estaba indefensa. El padre, Luis, había sido el arquitecto de la manipulación. Yo sentí el silencio que rodeaba a la casa. El padre, Luis, había creado la trampa perfecta. Yo comprendí que la verdad estaba a punto de romperse y que la familia se vería obligada a enfrentarse a ella. La puerta se cerró y el aire quedó estático. Yo sentí la tensión en la sala. El padre Luis se retiró, dejando la carpeta abierta. Yo comprendí que la familia estaba a punto de descubrir la verdad. Yo escuché el sonido de las páginas al pasar. Yo sentí el peso de la revelación. El padre, Luis, se fue, y la familia quedó en silencio, esperando lo que vendría. El padre, Luis, se fue, y la familia quedó en silencio, esperando lo que vendría. Yo respiré profundo, sintiendo el aroma a café recién hecho en la cocina, y supe que debía actuar. Primero llamé a Valeria Gómez, abogada especializada en derecho de familia. Su voz era firme, pero amable. «Vamos a revisar cada documento, Daniela», me dijo. Agarré la carpeta azul que Luis había dejado sobre la mesa y la llevé a su despacho. El sonido de los tacones de Valeria al cruzar el pasillo resonó en el corredor, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría. En la oficina, la luz fría del fluorescente iluminó las páginas del poder notarial. Valeria señaló la cláusula que autorizaba la venta de la casa sin mi consentimiento. «Esto es una violación directa a la capacidad legal de tu madre», explicó. Yo asentí, sintiendo el latido de mi corazón contra el pecho. Luego, me pidió el último extracto bancario de la cuenta conjunta. Lo busqué en el portal del banco, donde los números se mostraban como una serie de cifras que ocultaban la verdad.
El saldo había disminuido en 200.000 euros en el último año. Cada mes, una transferencia de 1.000 euros aparecía bajo el concepto gastos varios. Los retiros eran pequeños, pero constantes, y se habían hecho durante 8 meses. Mientras revisaba los movimientos, recordé una llamada que había recibido hace 3 meses. ¿Has visto el último movimiento?, preguntó mi hermana Ana, con voz temblorosa. Yo le dije que no había notado nada. Ahora comprendía que la llamada había sido una señal que había ignorado. Yo tenía 9 años la primera vez que lo entendí. Mi abuelo también había sido víctima de un familiar que manipulaba cuentas, y la familia nunca habló del tema. Con la evidencia en mano, Valeria preparó una denuncia formal para los servicios sociales. Me pidió que consignara la historia completa, sin omitir detalle. Escribí: desde hace un año, mi madre ha sido objeto de extracción sistemática de fondos, bajo la apariencia de gastos médicos. Añadí que mi hermano Carlos, aunque estudiante de medicina, había estado comprando trabajos y exámenes en línea, lo cual mostraba una falta de ética que se reflejaba en su comportamiento financiero. Valeria me recordó que la mayoría de los casos de abuso financiero a mayores los cometen sus propios hijos. Esa estadística, sacada del Instituto Nacional de Estadística, reforzaba la gravedad de la situación. El siguiente paso fue conseguir un informe médico que acreditara la capacidad cognitiva de mi madre, Marta. Contacté al doctor Ricardo Ortega, geriatra de la Clínica San Miguel. En su consultorio, el olor a desinfectante y a papel de archivo llenaba el aire. El doctor, con bata blanca y mirada serena, tomó notas mientras le hacía preguntas a mi madre. ¿Recuerda la fecha de su cumpleaños?, preguntó. Marta respondió con claridad, pero titubeó al describir la última vez que había firmado un documento. El informe concluyó que, aunque su memoria era razonable, su capacidad para entender actos jurídicos complejos estaba disminuida. Recomiendo supervisión legal en cualquier transacción futura, señaló el doctor. Con la denuncia, el informe y los extractos, Valencia, la notaria que había redactado el poder, fue convocada a una reunión. Yo llegué a la oficina de la notaría y sentí el crujido del parquet bajo mis zapatos. La notaria, Ana Torres, me recibió con una sonrisa que pronto se desvaneció al ver la carpeta. No firmé nada bajo coacción, le dije, colocando cada documento sobre la mesa, uno a uno. La notaria tomó la carpeta azul y la revisó detenidamente. Sus dedos rozaron el papel y el sonido de la tinta fresca llenó la habitación. Mientras tanto, la otra parte no se quedó de brazos cruzados. Luis cambió las cerraduras de la casa de mi madre esa misma tarde, bajo el pretexto de mejorar la seguridad. Cuando intenté entrar para hablar con ella, la puerta se cerró con un golpe seco. Carlos, con su habitual sonrisa de estudiante exitoso, me llamó y dijo: «No entiendo por qué haces tanto alboroto, Daniela. Mi madre está bien». Su tono era dulce, pero en sus ojos había una sombra de cálculo. Más tarde, la tía Pilar, aliada de Luis, me informó que mi madre había firmado una carta de autorización para que él administrara sus bienes. Yo sabía que esa carta había sido falsificada, pero ahora la familia empezaba a presentar esa versión como la verdadera. En el grupo familiar de WhatsApp, comenzaron a acusarme de buscar una herencia. «¿Qué esperas conseguir, Daniela? ¿Quieres el dinero de mamá?», escribió mi primo Jorge. La acusación me dolió, pero mantuve la calma. Respondí con un mensaje breve: «Solo quiero la verdad». El conflicto se volvió público dentro de la familia, y cada mensaje era una pieza más del rompecabezas que se armaba. La escalada continuó cuando la entidad bancaria bloqueó la cuenta tras recibir la denuncia. Un agente del banco, con voz monótona, me explicó que había detectado movimientos sospechosos y que, por precaución, la cuenta quedaría congelada hasta que se resolviera el caso. Sentí un alivio mezclado con temor. El dinero estaba detenido, pero la batalla legal apenas comenzaba. Durante la tarde, recibí una visita inesperada de la directora de la universidad, la profesora Elena Ruiz, quien había sospechado de Carlos desde hacía meses. «He recibido una auditoría interna que confirma que varios trabajos fueron comprados en línea», me confesó en voz baja, mientras el aroma a papel de archivo llenaba su oficina. Me entregó una copia del informe de la auditoría, que mostraba que Carlos había obtenido calificaciones infladas mediante plataformas de compra de exámenes. La profesora añadió que la universidad había iniciado un proceso disciplinario que culminaría con su expulsión.
Esa revelación reforzó mi convicción de que la familia necesitaba enfrentar la verdad, aunque fuera dolorosa. Con la evidencia acumulada, Valeria presentó una solicitud de nulidad del poder notarial ante el juzgado de primera instancia. El juez, señor Hernández, escuchó atentamente mientras yo describía cada movimiento sospechoso, cada cambio de cerradura y cada acusación infundada. El juez tomó notas, y el sonido del bolígrafo sobre el papel marcó el ritmo de la audiencia. Al final, el magistrado anunció que revisaría la documentación y que, en caso de confirmarse el fraude, se revocaría el poder y se iniciarían las acciones legales contra Luis y Carlos. Mientras salía del juzgado, el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Sentí el peso de la carpeta en mis manos, pero también una extraña ligereza. Sabía que la lucha no había terminado, la familia todavía estaba dividida, y la sombra de la traición se cernía sobre nosotros. Sin embargo, los pasos concretos ya estaban trazados: la denuncia, el informe médico, la auditoría universitaria y la solicitud judicial. Cada uno de esos elementos era una pieza que, al juntarse, podía romper la red de mentiras que Luis y Carlos habían tejido. La historia estaba lejos de concluir, y la próxima jugada dependería de quién estuviera dispuesto a enfrentar la verdad. El día siguiente, la familia se reunió en la casa de la abuela para celebrar su cumpleaños, un gesto que, aunque cordial, cargaba una tensión palpable. El salón olía a té de hierbas recién hecho y a las galletas que la abuela había horneado la noche anterior. El sonido de las risas de los demás se mezclaba con el leve tintineo de los cubiertos sobre la mesa de madera. Yo había traído todo lo que había reunido: una carpeta de cartón azul, con la portada de la notaría. Dentro, el poder notarial de Luis, con su firma que parecía tan firme como la piedra. A un lado, la copia del informe del geriatra, con el nombre del médico, el título de capacidad cognitiva y la fecha de la evaluación. También estaba la auditoría universitaria, con los detalles de las transacciones en línea que Carlos había utilizado para comprar trabajos y exámenes. Cada documento tenía su propio peso y su propio olor: el papel reciclado de la auditoría, el perfume ligero del informe médico, la fragancia neutra del cartón. El momento era el que había esperado con miedo y con la certeza de que era inevitable. La abuela, con su bastón de madera, se sentó al final de la mesa, mientras mi hermano Carlos estaba a mi lado, mirando a la otra mitad de la familia. La madre, con su expresión de incertidumbre, se acercó a mí, y su voz temblaba ligeramente al decir: ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer, Daniela? Yo no respondí con palabras, solo asentí y coloqué la carpeta azul sobre la mesa. El silencio se extendió, un silencio que se sentía denso como la tarde que se acercaba. Luego, con la mano firme, abrí la carpeta y mostré el poder notarial. Mamá, Luis usó este documento para transferir la casa a su nombre sin mi consentimiento, dije, sin levantar la voz. El papel se movió levemente cuando lo dejé caer, y el sonido se hizo un eco en la estancia. La madre, con lágrimas que nacían sin aviso, miró a Luis y luego a Carlos. Luis se mantuvo impasible, pero su postura mostraba un leve temblor en sus manos. Carlos, cuyo rostro había sido el de una sonrisa falsa durante mucho tiempo, se volvió hacia mí, su mirada vacía. ¿Y tú, Daniela, sabes de todo esto?, preguntó la abuela, su voz más suave que la antes. Yo sentí que el aire se volvía más denso, pero mi pecho se mantuvo firme. He revisado todo. Los documentos prueban lo que la universidad descubrió y lo que la abogada Valeria ha hecho. Sus ojos se iluminaron con la certeza de la verdad. En ese momento la abuela tomó un sorbo de té y sus ojos se empañaron. Nunca imaginé que nuestro propio hijo traicionara nuestra casa, murmuró, y sus palabras se mezclaron con el sonido de la lluvia golpeando el techo. La familia estaba dividida, pero la evidencia era innegable. Yo me levanté, sin gestos dramáticos. No grité, solo puse la verdad sobre la mesa. El silencio volvió a envolvernos, pero ahora era un silencio que hablaba por sí mismo. Carlos se quedó sin palabras, y su voz, cuando finalmente apareció, era un susurro que apenas se distinguía del viento que se colaba por la ventana. Llevo meses fingiendo. No lo hice para la casa, sino por la presión de la universidad y de la abogada. Sus palabras, aunque cargadas de culpa, eran una confesión. El juez Hernández, que había escuchado el caso en la audiencia, regresó al tribunal con una carpeta de evidencias.
El poder notarial está invalidado por la falta de consentimiento informado, anunció, y la corte se estremeció. Se decidió que Luis tendría que devolver la casa, que el dinero de la venta se redistribuiría a la familia, y que Carlos, aunque no habría una cárcel, tendría una sentencia de libertad condicional. No se hizo nada por la abuela, pues su salud la había dejado de lado. El caso cerró con la restitución de 300.000 euros, una suma que se devolvería al banco para la cuenta de la familia, y con la eliminación de la reputación de Carlos en el ámbito académico. La última escena que me quedó viva fue el momento en que la abuela, con manos temblorosas, tomó una caja de galletas de la estantería. Dentro había una carta que ella había guardado desde 1978, con el deseo de la abuela fallecida. Si la familia se mantiene unida, la casa seguirá siendo nuestro hogar. Yo la vi, y sentí la carga del pasado y la urgencia del presente, un puente entre ambos. Aprendí que el silencio nunca trae paz. Cuando el silencio se mantiene, el dolor se multiplica. Cuando el silencio se rompe, aunque sea doloroso, se abre una puerta para sanar. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo, y suscríbete para no perderte la próxima historia.